Escúchame esto. ¿Alguna vez llegaste a ese punto donde simplemente decís, Señor, ya no puedo más? Ese momento donde se te acaban las fuerzas, donde mirás al cielo y no tenés ni palabras, solo lágrimas. ¿Te pasó? Yo sé lo que es eso. Lo viví. No una, muchas veces. Y por eso hoy quiero hablarte desde el alma, no desde el púlpito, no desde un escenario, sino desde ese lugar donde todos en algún momento nos quebramos. Porque a veces la gente nos ve sonriendo, nos ve sirviendo, predicando, cantando, trabajando, criando hijos, cuidando una familia y piensan que todo está bien. Pero por dentro hay días en que el alma grita, grita fuerte y uno dice, Señor, ya está, no puedo más. Y lo primero que quiero decirte, así arrancando fuerte, es que no sos débil por sentirte así. No sos menos espiritual, no sos un fracaso, sos humano, sos un hijo, una hija de Dios que está cansada, que está cansado y que necesita respirar. ¿Me estás siguiendo? Escúchame, a veces el cansancio no es físico, es del alma. Te levantás bien, dormiste 8 horas, pero igual sentís una mochila invisible sobre los hombros. No sabés de dónde viene, pero pesa y no se va. Y cuando te arrodillás, ni siquiera sabés qué decirle a Dios. Solo le decís, ayúdame, Señor, porque ya no puedo. Y es ahí donde muchos piensan que Dios se enoja. Que Él espera que estemos siempre fuertes, siempre sonriendo, siempre creyendo. Pero ¿sabés qué? Dios no se escandaliza por tu cansancio. Dios no se aleja cuando llorás. Él no te mira desde lejos diciendo, ¿y este qué hace quejándose? No, Él se acerca. Te lo digo con el corazón en la mano. Dios se especializa en gente agotada, en gente que dice, ya no doy más. Porque cuando vos llegás al final de tus fuerzas, ahí empieza el terreno donde Él trabaja. Yo recuerdo un día hace años, cuando estaba solo en una habitación de hotel, en medio de una gira, y sentía que no podía más. Tenía un mensaje que predicar, pero no tenía ganas de hablar con nadie. Y me acuerdo que le dije, Señor, no puedo salir al escenario, no puedo. Y sentí, no te lo puedo explicar con palabras, pero sentí que Dios me decía, está bien, no tenés que poder, déjame a mí. Y salí, y prediqué, y fue uno de los momentos más ungidos de mi vida, porque no era mi fuerza, era la suya. ¿Sabés que me di cuenta que a veces Dios permite que lleguemos a ese punto de ya no puedo más para que entendamos que nunca se trató de poder sino de depender? Porque escúchame, el enemigo quiere hacerte creer que si estás cansado es porque algo anda mal con vos, que perdiste la fe, que Dios se olvidó, pero no. Lo que pasa es que estás siendo moldeado. Y el molde duele, el proceso cansa, pero el propósito vale la pena. Hay una historia en la Biblia que siempre me emociona, la de Elías. Ese profeta poderoso que hizo caer fuego del cielo, que desafió a reyes, que fue usado por Dios como pocos. Pero un día, ese mismo hombre se sienta debajo de un árbol y dice, Señor, basta, quítame la vida, ya no puedo más. ¿Y sabés qué hizo Dios? No lo reprendió, no lo retó, no le dijo, vamos Elías, tenés que tener más fe. Le mandó un ángel. Y el ángel le dijo, comé y descansá. Escúchame esto, a veces el milagro que necesitas no es un rayo del cielo, sino una siesta y una comida caliente. Porque Dios entiende que somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay días en que el alma está cansada, pero también el cuerpo necesita pausa. No sé quién está escuchando esto, pero tal vez lo único que necesitas hoy es descansar. Y no te hablo de dejar todo y mudarte a la montaña. Te hablo de detenerte un ratito, respirar, mirar al cielo y decir, Señor, sigo acá, cansado pero tuyo. Y si estás ahí, con el corazón partido, con la fe tambaleando, quiero que sepas algo. Dios no se baja de tu historia solo porque vos estás agotado. Él sigue escribiendo. Aunque vos no tengas fuerzas para sostener la pluma, mirá, hay gente que aprendió a vivir con la culpa de sentirse cansada. Porque en la iglesia les enseñaron que un buen cristiano siempre está alegre, siempre está sirviendo, siempre está al 100. Pero eso no es real. Hasta Jesús se cansó. Hasta Él necesitó irse solo al monte a orar. Hasta Él en Getsemaní sudó sangre de angustia y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso, querido, querida, también fue un ya no puedo más. Y si el Hijo de Dios tuvo un momento así, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlo? Ahora, te lo digo como amigo, no te quedes viviendo en ese lugar de cansancio. Reconocelo, sí, llorá si hace falta, pero levántate, porque mientras tengas aliento hay propósito. ¿Sabes qué me impresiona de Dios? Que cuando uno dice ya no puedo, Él no te pide que puedas, solo te pide que le dejes actuar. Y cuando vos soltás el control, Él toma el timón. Y ahí viene la parte donde muchos se pierden porque están tan acostumbrados a hacerlo todo solos que no saben cómo soltar. Y soltar no es rendirse, soltar es confiar. Es decir, Señor, no entiendo nada, pero te creo igual
Si hasta ahora te sentiste identificado, te quiero pedir algo, no te vayas del video. Porque en un momento voy a contarte lo que aprendí en esos días en que sentí que ya no podía más y cómo Dios me sorprendió de una manera que todavía me emociona. Pero antes, déjame hacer una pausa cortita para decirte algo importante. Si este mensaje está llegando a tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todas las semanas compartimos palabras como esta que te levantan, te abrazan, te acompañan en medio de la tormenta. Y además, cuando te suscribís, me ayudás a seguir compartiendo esperanza con miles de personas que, como vos, a veces dicen: Señor, ya no puedo más. Ahora, volvamos a hablar del alma cansada. Porque, seamos sinceros, todos en algún momento tratamos de tapar ese cansancio. Algunos lo tapan trabajando más, otros comprando cosas, otros distrayéndose. Pero nada de eso cura el alma. Y es que hay un tipo de cansancio que no se soluciona con vacaciones, se soluciona con presencia, con la presencia de Dios. Yo lo he visto una y otra vez, gente que tiene todo pero está vacía, y otros que no tienen nada pero tienen paz. Y la diferencia no está en lo que poseen, sino en quién los sostiene. Porque escúchame, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la certeza de que no estás solo en medio de ellos. Hay personas que oran diciendo: Señor, quítame los problemas, pero tal vez la oración correcta sería: Señor, quédate conmigo en medio del problema. Porque si Él está, aunque no cambie nada afuera, todo cambia dentro. Yo no sé si te das cuenta de lo que significa eso. El mismo Dios que creó los cielos, el mismo que le habló a Moisés en la zarza, el que sostuvo a David en el desierto, ese mismo Dios se sienta a tu lado cuando decís: ya no puedo más. No te juzga, no te sermonea, te abraza. Y ese abrazo, aunque invisible, sana. Hay noches en que nadie te ve llorar. Nadie. Ni tu familia ni tus amigos. Pero Dios sí. Y Él no se aleja, Él se queda. ¿Me seguís? Porque quiero que entiendas esto con toda el alma. Dios no te ama menos porque estés roto. Él no dice: bueno, cuando se recomponga vuelvo a usarlo. No. Él usa tus pedazos, usa tus lágrimas, usa tu historia, con todo lo que tiene, lo bueno y lo malo, para mostrar su gloria. Y tal vez hoy vos seas ese Elías bajo el árbol. Tal vez seas ese Pedro después de negarlo. Tal vez seas esa mujer que ya no quiere seguir fingiendo que todo está bien. Y Dios te dice: está bien no estar bien, pero no te quedes ahí. Yo sigo contigo. Porque escúchame esto. A veces el milagro no es que Dios cambie las circunstancias. El milagro es que vos cambiás en medio de ellas. Y ahí entendés que lo que parecía al final era solo un comienzo distinto. Yo lo viví. Lo viví tantas veces que perdí la cuenta. Y por eso te hablo con autoridad. No te lo digo como un pastor que nunca sufrió. Te lo digo como alguien que muchas veces le dijo a Dios: Señor, ya no puedo más. Y sin embargo acá estoy, de pie. No porque sea fuerte, sino porque Él me sostuvo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con vos. Porque lo que Dios empieza, lo termina. Y no importa lo cansado que estés, no te suelta. ¿Viste cuando uno se levanta a la mañana y ya siente que el día le pesa antes de empezar? Esa sensación de que el alma se te volvió pesada, como si llevaras una piedra en el pecho. A veces no sabes ni por qué. Simplemente estás cansado de estar cansado. Y lo más tremendo es que alrededor todos esperan que siga funcionando, que siga siendo el fuerte, el que da consejos, el que siempre tiene una sonrisa. Pero vos sabés que adentro hay una tormenta. Y te preguntás: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que fingir que todo está bien? Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a susurrarte bajito en el alma: no tenés que fingir conmigo, podés venir tal cual estás. Escúchame esto, porque es una de esas verdades que te cambian la vida. Dios no bendice la versión que fingís ser. Dios bendice al que realmente sos. Con tus dudas, tus miedos, tus flaquezas, Él no necesita tu actuación, necesita tu honestidad. Y hay algo poderoso cuando uno se anima a ser honesto con Dios. Cuando en vez de repetir frases aprendidas decís: Señor, estoy agotado, estoy frustrado, estoy perdido. Porque ahí, justo ahí, empieza la sanidad. ¿Me estás siguiendo? Yo sé que hay mucha gente que aprendió a ponerse máscaras. La máscara del todo bien, la del yo puedo solo, la del siempre en victoria. Pero Dios no sana lo que escondés, Dios sana lo que le mostrás. Y si hoy estás en ese punto de quiebre, no lo veas como el final, sino como una puerta hacia una relación más profunda con Él. Yo me acuerdo de un momento así hace años, cuando sentí que mi ministerio se caía a pedazos. Tenía críticas de todos lados, gente que hablaba sin saber, y yo me preguntaba si valía la pena seguir. Me encerré en una habitación y lloré. No tenía palabras, solo lágrimas. Y en ese silencio escuché en mi corazón: terminaste, ahora déjame hablar a mí. Y fue como si Dios me abrazara. No me dio respuestas, me dio paz. Y eso me alcanzó.
Porque hay respuestas que no entendés, pero una paz que las reemplaza todas. ¿Sabes qué descubrí? Que muchas veces Dios no nos quita la carga, pero nos enseña a caminar distinto. Nos enseña a no llevarla solos. Y cuando entendés eso, algo se enciende en el alma. Porque hay momentos en los que el milagro no es que Dios te saque del fuego, sino que te acompaña dentro del fuego y te diga, tranquilo, no te vas a quemar, estoy con vos. Y eso cambia todo. Porque si Él está con vos en el fuego, entonces no hay horno que te destruya, no hay pozo que te hunda, no hay noche que te apague. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de tu resistencia, sino de su presencia. Y ahí es cuando empezás a entender que no tenés que tener todo bajo control. Que no pasa nada si no sabes cómo vas a salir de esto. Porque hay un Dios que ya conoce el final de la historia. Yo a veces le digo a la gente, Dios no improvisa, vos podés sorprenderte, pero Él no. Él ya sabía cuándo ibas a llegar a este punto. Y preparó un plan. Un plan perfecto, incluso en medio de tus imperfecciones. Así que no te castigues por estar cansado. No te juzgues por sentirte débil. Dios no se desilusiona de vos. Él nunca esperó que fueras perfecto. Solo esperó que fueras sincero. Tal vez estás mirando este video y decís, Dante, yo estoy roto, no tengo fuerzas ni para orar. Y yo te entiendo. Pero déjame decirte algo, el suspiro también es una oración. Cuando ya no te salen palabras, el Espíritu Santo traduce tus lágrimas. Tus gemidos llegan al cielo con más poder que 1000 frases bien armadas. Y Dios las escucha. Dios no ignora tus lágrimas. Cada una de ellas cae en el corazón de un padre que no deja a sus hijos solos. Escúchame, te hablo como un padre a sus hijos. Hay algo que aprendí en estos años de caminar con Dios. Y es que las temporadas de cansancio también son temporadas de siembra invisible. Vos no lo ves, pero mientras llorás, Dios está trabajando. Mientras dudás, Dios está planeando. Mientras decís, no puedo más, Él está preparando la salida. Y cuando llegue el momento, vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena no rendirme. Pero ojo, no confunda rendirse con descansar. A veces hay que detenerse un rato, sí. Hay que bajarse del caballo, respirar, curar heridas. Eso no es debilidad, es sabiduría. Y si hoy te sentís así, no te castigues. No sos menos creyente, no sos menos valiente. Sos alguien que necesita renovar fuerzas y Dios te dice, vení a mí que yo te haré descansar. Y quiero que escuches esto con atención, no te vas a quedar así para siempre. Porque el cansancio pasa, pero la promesa permanece. Y aunque hoy sientas que no podés más, mañana vas a levantarte con nuevas fuerzas, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Te lo aseguro. Ahora, si esta palabra te está haciendo bien, si te sentís acompañado, suscríbete al canal. No por números, no por estadísticas, sino porque quiero que sigamos caminando juntos. Quiero que cada semana tengas un mensaje que te recuerde que no estás solo. Y cuando lo compartís, estás ayudando a alguien más que también está diciendo, Señor, ya no puedo más. Hay algo que me impresiona del corazón humano, su capacidad de seguir amando aún cuando está herido. Y eso para mí es una de las formas más puras en las que se refleja Dios en nosotros. Porque escúchame, cuando seguís amando después del dolor, eso es gracia. Cuando seguís creyendo después de las decepciones, eso es fe real. Y cuando seguís levantándote después de haber tocado fondo, eso es resurrección. Yo no sé por qué estás cansado hoy. Capaz que es por un diagnóstico, una traición, una pérdida, una oración que no tuvo respuesta. Pero hay una cosa que sí sé, Dios no se bajó de tu historia. Y si todavía estás respirando, es porque todavía hay capítulos por escribir. ¿Me estás siguiendo? Porque hay veces que Dios te lleva al límite, no para destruirte, sino para reconstruirte. Te saca de lo cómodo, te deja sin respuestas para que aprendas a depender. Y cuando te rendís en sus brazos, entendés que la fuerza no se mide en cuánto podés resistir, sino en cuánto podés confiar. Y ahí, en ese silencio donde todo parece perdido, es donde Dios susurra, no se terminó, solo estoy empezando algo nuevo y lo vas a ver. Porque no hay cansancio que detenga a un Dios que promete vida en abundancia. Así que hoy, respira. No trates de resolverlo todo. Solo decí, Señor, toma el control. Yo ya no puedo más. Y cuando lo hagas, vas a sentir algo que no viene del mundo, paz. Esa paz que no se puede explicar, pero se siente. Y vas a entender que no necesitabas respuesta, necesitabas presencia. ¿Sabes una cosa? A veces pensamos que la fe es andar siempre con una sonrisa, como si nada nos tocara, pero la fe verdadera se mide cuando todo se te viene abajo y aún así decís, Señor, confío en vos. Y eso es heroico, porque hay gente que no se levanta de un púlpito, sino de una cama de hospital. Gente que no predica con palabras, sino con lágrimas. Y sin embargo, cada día dicen, ¿sigo creyendo? Esa gente para mí tiene una fe gigante y capaz que vos sos uno de ellos. Capaz que estás escuchando esto con el alma partida sin saber cómo seguir.
Y te digo algo, no te des por vencido. Escúchame, te hablo de corazón. El cansancio no es el final, es una estación, una parada en el camino. No vas a quedarte ahí para siempre. Yo lo sé, porque yo estuve ahí. Hubo un tiempo en que sentía que todo lo que hacía no tenía sentido, que estaba corriendo sin rumbo, hablando a multitudes, pero sintiéndome solo. Y me acuerdo que le dije a Dios, Señor, ¿qué querés que haga? No tengo fuerzas, no tengo ganas. Y fue como si Él me dijera, no quiero que hagas nada, solo quédate conmigo. Y ese fue el principio de mi sanidad, porque a veces en el intento de servir a Dios nos olvidamos de estar con Dios. Y una cosa es trabajar para Él y otra muy distinta es caminar con Él. Y yo quiero invitarte a eso, a volver a caminar con Él. No para pedirle cosas, no para que te saque del problema, sino simplemente para volver a sentir su amor. ¿Me estás siguiendo? Porque si algo aprendí es que el amor de Dios no cambia cuando cambias de estado de ánimo. No te ama más cuando estás bien ni menos cuando estás mal. Te ama igual, siempre. Y eso, cuando lo entendés, te cambia para siempre. A veces cuando estoy orando no digo nada, me quedo en silencio y siento que Dios me dice, no necesitas hablar tanto, necesitas quedarte. Y me doy cuenta de que el alma no se cura con explicaciones, se cura con presencia. Por eso te digo, no corras, no huyas, no te distraigas. Solo quédate un rato con Él. Contale lo que te pasa, sin miedo, sin filtro, y deja que te abrace. Porque, escúchame, hay abrazos que curan más que 1000 sermones. Yo sé que algunos me dicen, Dante, vos siempre hablas de abrazos. Y sí, es que yo creo que el cielo entero se resume en un abrazo. El día que lleguemos allá, lo primero que va a pasar no es una ceremonia, es un abrazo. Un abrazo del Padre que va a cerrar todas las heridas. Y mientras tanto acá, Él nos manda pequeños abrazos, una palabra, una canción, un amigo, un recuerdo. Y cada uno de esos abrazos te dice, no estás solo. Y eso, querido, querida, es más poderoso de lo que imaginás. Porque cuando te sentís acompañado por Dios, incluso en medio del dolor, el dolor no te destruye, te moldea. Y eso es lo que muchos no entienden. El fuego no viene para consumirte, viene para purificarte. A veces pensamos que la prueba nos está quitando algo, pero en realidad nos está preparando para algo mayor. Y ahí entendés por qué Dios no contestó esa oración como querías. Porque si te la respondía en ese momento, te arruinaba el proceso. Dios no te niega cosas por crueldad, te las reserva por amor. Y si hoy estás esperando, si estás agotado, cansado, desesperado, quiero que te aferres a esto. Dios no se olvida. Puede parecer que tarda, pero nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Y cuando Él actúa, todo cobra sentido. Hay un versículo que me encanta y cada vez que estoy al borde del cansancio lo repito. El que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que no te va a dejar a mitad de camino. No te salvó para abandonarte. Y aunque hoy digas, ya no puedo más, Él te dice, yo sí puedo. Y cuando su fuerza entra en tu debilidad, algo sobrenatural pasa. Yo lo llamo el intercambio divino. Vos le das tu carga y Él te da su descanso. Vos le das tus lágrimas y Él te da su gozo. Vos le das tu miedo y Él te da su paz. Y eso no es poesía, es real. Yo lo viví. Lo vi en cientos de personas que me escriben contándome cómo Dios los levantó justo cuando pensaban que todo estaba perdido. Y si lo hizo con ellos, lo puede hacer con vos. Así que hoy quiero que hagas algo simbólico. Ahí donde estás, cerrá los ojos un momento. Respira hondo y decí bajito, Señor, me rindo, no puedo más, pero confío en vos. Eso basta. No hace falta nada más. Porque cuando te rendís, Él toma el control. Y donde vos ves un punto final, Dios ve un nuevo comienzo. Y en ese momento empezás a experimentar una libertad que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que cambió adentro. A veces, para poder seguir, hay que soltar. Soltar la culpa, soltar el pasado, soltar el miedo, soltar lo que no pudiste cambiar. Y dejar que Dios te enseñe a empezar de nuevo. No importa cuántas veces te caíste, lo importante es que sigas creyendo que hay algo más. Porque el que cae y se levanta no es débil, es alguien que entendió la gracia. Y la gracia, querido, querida, es eso. La oportunidad de volver a empezar. Y si hay algo que sé de Dios es que Él nunca se cansa de darte nuevas oportunidades. Aunque vos creas que ya se terminó, Él siempre tiene una página más para escribir. Así que hoy te lo digo con toda el alma, no tires la toalla, no ahora, porque si pudieras ver lo que viene, entenderías por qué el enemigo quiso agotarte tanto. Te quiso cansar antes de tiempo, porque sabe que algo grande está por nacer. Y lo que estás sintiendo no es el final, es el preludio de algo nuevo. Y cuando eso llegue, vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena todo el cansancio porque me trajo hasta acá. Y entonces vas a entender que nunca estuviste solo, que en cada lágrima, en cada noche sin dormir, en cada
ya no puedo más, Dios estaba ahí sosteniéndote. Y cuando lo entendés, cuando lo sentís, el corazón se llena de gratitud. No porque todo esté bien, sino porque sabés que Él está ahí. Así que hoy, aunque estés cansado, levantá la cabeza, mirá al cielo y decí: gracias, Señor, porque aun cuando no puedo más, vos seguís siendo fiel. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, cambia todo. ¿Sabés qué pasa muchas veces? Que aprendimos a medir nuestra fe por los resultados, cuando Dios la mide por la confianza. Y eso cambia todo, porque si no entendés eso, terminás frustrado pensando que tu fe no funciona. Escúchame, la fe no es una varita mágica. La fe es seguir caminando aunque no haya señales. Es mirar al cielo y decir: no entiendo nada, pero sigo creyendo. Y eso, querido, querida, es lo que conmueve el corazón de Dios. A mí me pasa seguido. Hay días en que me levanto con un montón de preguntas. Me pregunto si lo que hago vale la pena, si realmente estoy marcando una diferencia, si la gente entiende el mensaje. Y cada vez que empiezo a dudar, siento esa voz interna, suave, que me dice: no se trata de vos, se trata de mí. Y ahí vuelvo a encontrar paz, porque si se tratara de nosotros ya hubiéramos naufragado hace rato. Viste que nosotros los humanos queremos controlarlo todo, queremos tener el mapa completo, saber el porqué de cada cosa. Y cuando Dios guarda silencio, nos desesperamos. Pero hay silencios de Dios que son respuestas en sí mismas. A veces Él calla, no porque no te escuche, sino porque está obrando. Y cuando te des cuenta de eso, vas a dejar de pedir menos explicaciones y vas a empezar a disfrutar más su compañía. ¿Me estás siguiendo? Porque hay algo que solo aprendes en el desierto. Solo cuando se apaga todo lo demás, descubrís quién realmente es Dios para vos. Y ahí entendés que su presencia vale más que 1000 respuestas.